Bien, laboratorio virtual. Práctica cinética química. Ahora veremos una práctica en la que aplicaremos los conocimientos aprendidos en cinética y reactores. El objetivo es determinar experimentalmente la cinética de reacción de A más B que nos da C como producto. Determinar el orden parcial respecto de los reactivos A y B. Estudiar la variación de la velocidad de reacción con la temperatura y determinar el valor de la energía de activación y del factor de frecuencia. Bien, ahora fundamentemos esta práctica. Velocidad de reacción. La velocidad de una reacción química indica cómo varía la concentración de reactivos o productos con el tiempo. Por ejemplo, esta A minúscula sería el número de estequiometría que llevaría la reacción, el número de moles. A, B que da C más D. Dos reactivos que puede dar uno o más productos. Y esta sería la gráfica o la curva de reacción. Entre pasa el tiempo, disminuye la concentración de los reactivos y aumenta la concentración de los productos, porque a medida que los reactivos se van agotando, se van formando los productos. La velocidad de la reacción se puede expresar por 1 menos 1 sobre A de la diferencia de la concentración sobre la diferencia del tiempo. Así sucesivamente para cada reactivo. La ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es una ecuación que facilita la velocidad de una reacción en un determinado instante en función de las concentraciones de las sustancias presentes en ese momento. La K, como aquí la vemos en esta ecuación, se denomina como constante de velocidad. Los exponentes X e Y, distinto general de A y B, se denominan órdenes parciales de la reacción. X más Y es el orden global de reacción. Reacciones de orden cero. Aquí tenemos un ejemplo y tenemos la concentración con respecto al tiempo. Como es de orden cero de los reactivos, conforme pasa el tiempo, no se forman productos. Y la concentración del reactivo y la velocidad de la reacción son constantes. Reacciones de orden 1. Ya cambia la curva de formación de productos. Conforme se van agotando los reactivos, aquí se va formando los productos en una curva inversa. Esta es la velocidad con respecto a la concentración del reactivo. Lineal. Reacción de orden 2. Y aquí tenemos diferentes ecuaciones cuando la velocidad es directa y cuando la velocidad es inversa y en el equilibrio. Teorías sobre la reacción química, teoría de las colisiones. Las reacciones químicas se producen por los choques eficaces entre las moléculas de los reactivos. Veamos la reacción de formación del hidróxido de yodo a partir de yodo e hidrógeno. Aquí vemos el ejemplo. Además del choque adecuado, las moléculas tienen que tener una energía suficiente. Esta energía mínima se denomina energía de activación. Factores que afectan a la velocidad de reacción de acuerdo a la teoría de colisiones. La frecuencia con la que chocan las moléculas, la concentración de los reactivos, la masa de las moléculas, la distancia entre los átomos, la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. La eficacia del choque es la energía de activación, es la energía cinética mínima de las moléculas para romper los enlaces y la orientación adecuada. A una atmósfera y 25 grados, una molécula choca con otra cada 10 a la menos 10 segundos. El porcentaje de moléculas con una energía E. La energía E y el porcentaje de moléculas. Y esto se calcula con la ecuación de Arrhenius, que es la siguiente. La constante de velocidad es igual a A, que es el factor de frecuencia, por E, que es la energía de activación
donde E representa la energía de activación por un factor A por la constante universal por la temperatura. Teoría del complejo activado de Eyring. Esta es una reacción exotérmica que desprende calor y una reacción endotérmica que absorbe calor. Mecanismo de reacción. Reacciones elementales son el mecanismo concertado. La reacción se produce en un solo paso. Reacciones en varias etapas. Cada etapa se denomina reacción elemental. Puede aparecer intermediarios de reacción, como son los catalizadores. Bien, regresando a nuestra práctica, los materiales y procedimientos. Los materiales que vamos a utilizar son una bureta, matraz Erlenmeyer, cronómetro, termómetro, disolución de dos reactivos y disolución de 1 molar, agua destilada y patrón de referencia. Como aquí tenemos este pequeño simulador, este que les muestro aquí, procederemos a llevar a cabo la práctica. Vamos a fijar el mecanismo de reacción, mantener constante el mecanismo de reacción durante toda la experiencia. Ajustar la temperatura con el cursor. La temperatura es de 25 grados. Aquí podemos ajustar la temperatura a la que nosotros queramos. Esta vez es 25 grados. Fijar los volúmenes de los reactivos. Ahí ve las concentraciones de los reactivos se pueden calcular. El reactivo A, 1 molar sobre 100 mililitros. En este caso los vamos a dejar fijados en 10 mililitros para el reactor A y 10 mililitros para el reactor B. 80 mililitros para el agua. Ya que el volumen total de la disolución es 100 mililitros, el volumen de agua se calcula automáticamente. Pulsar el botón para iniciar la experiencia. El botón es este aquí. Pulsar el botón para iniciar. Cuando el matraz Erlenmeyer llegue a la cruz, poner en marcha el cronómetro que previamente debe estar en 0, botón izquierdo del cronómetro. En el instante que deje de ver la cruz, parar el cronómetro. Ahora, iniciaremos. Iniciaremos. Cuando dejemos de ver la cruz, detendremos el cronómetro. Listo. Bueno. Vamos a anotar el resultado. ¿Para qué nos sirve llevar el tiempo y anotar ese resultado? Bien. Vamos al tratamiento de datos. El estudio de la variación de la velocidad de reacción con respecto al reactivo A, manteniendo constante la temperatura a 25 grados, porque por eso era importante dejarla a 25, y la concentración de reactivo B en 0.1 molar, que es 10 mililitros, completar la siguiente tabla. Vamos a anotar el tiempo que nos llevó en esta reacción a 0.1 molar, que fue de 51 segundos. Y a eso le vamos a sacar su inverso, 1 sobre el tiempo, 1 sobre el valor que nos va a permitir aquí. Y sucesivamente nosotros cambiaremos lo que es la molaridad. Ya no va a ser 10, sino ahora va a ser 15. Solamente vamos a mover la concentración del reactivo B. Reactivo A, perdón. Y aquí a 0.15, 0.20 y así sucesivamente iremos leyendo el tiempo. Regresamos el tiempo y una vez que aparezca, iniciamos el conteo. Una vez que desaparezca la cruz, paramos cronómetro y anotamos el tiempo y sacamos el inverso de ese dato para apuntarlo 1 sobre el tiempo.
Esos datos se van a representar en una gráfica de 1 sobre tiempo frente a la concentración. Ahora, el estudio de la variación de la velocidad de reacción con respecto al reactivo B, manteniendo constante la temperatura y la concentración del reactivo a 0.1, aquí sería inverso. Regresamos nuestro modelo, colocamos A en 10 mililitros y movemos a 15 nuestro reactivo B y sucesivamente llenamos la tabla con el tiempo y sacamos su inverso que sería 1 sobre el tiempo y representamos la gráfica 1 sobre el tiempo conforme a la concentración. Ahora, para el punto 3, estudiaremos la variación de la velocidad de reacción con respecto a la temperatura. Ahora mantendremos constantes los reactivos y solo jugaremos con la temperatura de 5 a 70. Dejaremos en 10 y moveremos a 5 la temperatura. Iniciar. Regresamos el cronómetro. Esperamos a que se llene. Iniciamos nuestro conteo. Y esperamos a que la cruz cambie. Desapareció. Apuntamos ese tiempo en la tabla y sacamos lo mismo, 1 sobre el tiempo. De igual manera graficamos 1, pero ahora ya no va a ser frente a la concentración, sino 1 frente a la temperatura. Ahora, determinación de la energía de activación y del factor de frecuencia. Sabiendo que la cruz deja de verse cuando la concentración del reactivo C es 0.06 molar, determine la constante de velocidad K para los valores de la tabla 3. Sería tabla 4. Bueno, sabemos 1 sobre el tiempo a esta temperatura. El volumen. La constante la vamos a calcular y cuando calculemos la constante, calcularemos logaritmo de K, de la constante de velocidad. Representaremos mediante una gráfica los valores logaritmo de K frente a 1 sobre la temperatura y de la pendiente de la recta y de la ordenada en el origen determinaremos los valores de energía de activación y de la frecuencia de choque para la reacción. En conclusión, indicaremos las órdenes de reacción con respecto a cada uno de los reactivos. Indicaremos de qué forma varía la velocidad de reacción con la temperatura y los valores de la energía de activación y del factor de frecuencia. El factor de frecuencia es el factor de colisión de las moléculas al momento de llevarse a cabo la reacción. Bueno, esto sería todo para la práctica cinética química de laboratorio virtual.